días. ¿Cómo vienen? ¿Vienen de buenas o vienen de malas? Eso. Traigo mis lentes, porque ya vi que ahí está la persona que siempre se duerme en mis prédicas. Ahora sí vengo con toda la disposición de decir, hey, ya. O cobrarle una ofrenda porque viene y se duerme bien chulo. Hoy quiero hablarte de algo que he titulado, bueno, no le encontré otro título, así que le puse Dios. Y quiero hablarte de Dios, ¿no? No sé si en algún momento de tu vida tú te has preguntado quién es Dios. O si yo te preguntara ahorita quién es Dios, ¿qué me responderías? Yo sé que muchos en el interior tenemos el concepto claro de quién es Dios, pero ya explicarlo como que cuesta, ¿no? ¿Sí? En una ocasión fuimos a evangelizar y con los chavos, me acuerdo, fuimos al centro y todo, y pues empezamos a hablar, ¿no? Y de repente una persona con la que me tocó hablar me dice, bueno, ¿y quién es Dios? Me dice. Chispas, dije, no, esa pregunta sí no me la esperaba, dije, ¿no? ¿Cómo le digo, no? Tanto por decir, pero de una manera que pudiera ser clara, ¿no? Mira, yo estaba viendo esto, me gusta a mí a veces meterme un poco en las estadísticas y ver, y estudiar la palabra de Dios, y yo veo que en el principio el 100% de la humanidad creía en Dios, ¿sí o no? Pues Adán y Eva creían en Dios, ¿sí o no? Era el 100%, ¿sí? Pero no fue la única ocasión en la historia de la humanidad que el 100% de la población creyó en Dios. En el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio y se petatearon todos, pero nada más sobrevivió él y sus hijos, también el 100% de la humanidad creía en Dios, ¿sí o no? Digo, por lógica, ¿sí? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Que hoy en día somos más de 8,000 millones de personas en el mundo, de las cuales 2,500 millones manifiestan creer en Dios. ¿Qué Dios? ¿Quién sabe? Pero en Dios, ¿sí? Y de ellos, 500 millones de personas profesan ser seguidores de Jesús. Más a fondo ya no podemos saber quién de esos 500 millones sí realmente cree en Jesús y quién no, ¿no? Pero bueno, por lo menos es una cifra a la que podemos llegar y que representa entonces el 5,25% de la población mundial. En pocas palabras, 1 de cada 200 personas en el mundo dice conocer a Dios a través de Jesús. Está medio. Entonces a veces decimos, ¿para qué abrimos grupos conexión? ¿Para qué abrimos? Porque hay mucha gente que no conoce de Dios. Al Dios verdadero del que te quiero hablar en esta mañana. Entonces es algo en lo que debemos de meditar. Dios siempre ha querido tener una relación con su creación, ¿sí? Primero se reveló al pueblo de Israel hablando de sus patriarcas y todo. Y el plan de Dios era que el pueblo de Israel fuera un pueblo tan bendecido, tan lleno de luz, tan lleno de Él, que otras naciones desearan ser como el pueblo de Israel. Pero pasó un problema. El problema es que Israel dijo, no, Dios es mío, y en vez de mostrar amor, mostró todo menos amor. Y después se terminó olvidándose de Dios. Y lejos las naciones de querer imitar a Israel, lo que hicieron es querer acabarlas. Entonces, el plan de Dios, que primeramente fue el pueblo de Israel, que sirviera como una luz, no funcionó, ¿no? ¿Sí? Y te digo, hoy en día incluso hay amenazas de todas las naciones alrededor que lo quieren destruir. No es mi tema, ¿no? Pero sí tenemos que tener claro que ese plan de Dios, de un pueblo, de ser el pueblo de Israel, aunque no fue el plan como él deseaba, sigue siendo su nación. Y muchas cosas van a pasar en estos días que tienen que ver con el pueblo de Israel. Y debemos de tener cuidado qué hacemos y qué decimos. Yo conozco muchos, bueno, no muchos, pero sí conozco algunos cristianos que hablan mal en contra de Israel. Yo digo, ¿qué no lees la Biblia tú? Dije. Se ve que no lees la Biblia. ¿Sí? Ahora no te estoy diciendo que tenemos que apoyar políticamente o algo, no, pero Dios nos manda a orar por su pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer, no estar criticando ni juzgando, ni mucho menos ponerse del lado contrario, ¿no? Pero bueno, ese no es mi tema, no voy para allá, ¿sí?
Entonces, hablando de Dios, la Biblia nos muestra dos formas en las cuales Él se revela a su creación hacia nosotros, ¿sí? La número uno es por medio del Evangelio de Jesús, a través del testimonio de otras personas. Probablemente el 100% de los que estamos aquí estamos porque alguien nos habló de Jesús, ¿sí? Y esa es la forma en la que Dios se revela a su creación. Dice Juan 3, 16 al 21, dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas, dice. Pues todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Porque también luego a veces malinterpretamos las escrituras. No nos está diciendo aquí que solo los buenos y perfectos se acercan a Dios y a la luz. No, ese es el mensaje. Lo que está diciendo es que en algún momento Dios toca tu corazón de tal manera que tú te das cuenta y dices: estoy en un error, estoy viviendo una vida equivocada. Y entonces te acercas a Él con arrepentimiento y Él cambia y transforma tu vida. Porque si no fuese de esa forma, ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí. O alguien llegó perfecto. Pero hubo un momento en que reconocimos, y alguien habló, tocó esa palabra a nuestro corazón y dijimos: yo necesito cambiar, yo necesito entregarle mi vida a Cristo, yo necesito creer en Jesús y cambiar mi vida. Y eso cambió nuestra vida, ¿sí? Entonces, la primera forma, entonces, estos versículos nos los dejan bien claro, es a través del Evangelio, que significa buenas noticias, es a través de llevar esas buenas noticias a otras personas. Ahora que estuve yo invitando a algunas personas al grupo de conexión donde estamos, ahí en Ixcotel, algunos de los que les invitaba, como que: ¿pero qué me vas a enseñar?, me decía, ¿no? ¿Pero qué me vas a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Me vas a decir que ya no tome?, me decía. Pero eso es religión. A mí nadie en la iglesia, o no sé, bueno, a lo mejor hay algunos lugares o algunas personas que sí lo digan y lo hagan, ¿no? Pero a mí nadie en la iglesia nunca me dijo que tenía yo que dejar de tomar o de fumar o algo. Cuando Dios viene a tu vida, Él te da sabiduría y dices: oye, o sea, yo fumaba 2, 3 cajetillas diarias. Échale dinero, ¿cuánto era? Y me estaba matando, porque esa cosa te mata por el cáncer. Nadie me dijo: no debes de fumar. Yo mismo entendí y dije: oye, me estoy gastando mi dinero en una porquería que aparte me va a matar tarde o temprano. ¿No? ¿Sí o no? Igual tomar, igual pelear con tu esposa, igual muchas cosas. Entonces no es que se prohíba, es que el Espíritu Santo que vive en ti te da el discernimiento o te hace entender que hay cosas que sí convienen y hay cosas que no convienen en tu vida. Por eso Pablo en ese famoso versículo decía: todas las cosas me son lícitas, pero no todo lo voy a hacer, porque en algún momento eso puede destruir mi vida. Yo tengo que saber qué es lo correcto para hacer, parafraseando un poco lo que él decía. Entonces les decía, hay dos formas en las cuales Dios se revela a su creación. Una es a través del Evangelio, que esa es misión de los que creemos en Él. Y la otra es a través de su propia creación. Porque ¿qué pasa con esas naciones donde, o esos pueblos o esas tribus? Por ejemplo, hay una tribu muy famosa en Brasil, en el Amazonas, que incluso el gobierno de Brasil prohíbe que haya contacto con ellos. Nadie puede, por ley, meterse a ese lugar. Han entrado personas y las han matado. Entonces, protegiendo su ambiente y su razón de ser de ese pueblo, el gobierno pues no prohíbe. Entonces, ¿qué con ellos? Yo estaba hablando algo con mi hija Nadia y me decía: papá, pero ¿y los que nunca supieron de Jesús, qué? ¿A poco se van a ir? No es justo, decía. Pero la Biblia nos dice en Romanos 1, dice:
porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, dice. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, dice. Yo siempre les digo, imagínate que tú entras al Museo del Louvre en París, el museo más famoso del mundo, con las obras de arte más famosas, y estarás frente a la Mona Lisa, que hoy en día, yo estaba tratando de investigar, pero decían, hoy en día es una obra de arte invaluable, o sea, no tiene forma de evaluarse, o sea, de las obras más caras que ha habido han costado 180 millones de dólares, imagínate, pinturas, pero esa no tiene, o sea, esa quién sabe cuánto cueste, ¿no? Imagínate que estás ahí frente a la Mona Lisa, ¿qué ves? ¿Ves un montón de partículas de color que por producto de la evolución un día decidieron juntarse y crearon esa obra? ¿O ves la mano de un maestro, de un artista? ¿Qué ves ahí? Cuando tú te ves frente al espejo, ¿qué ves? Yo veo la mano de un maestrazo. Discúlpeme. Cuando te vas a la sierra, aquí a las cabañitas, para echarte tu trucha, en esas que tienen como que, ¿qué ves ahí? ¿El producto de la casualidad? ¿O ves la mano de un creador? ¿Qué ves? Pero el insensato corazón del hombre lo ciega y dice, no. Ahora, yo te voy a ser totalmente honesto, ¿eh? O sea, esa gente que dice, no, es que tú tienes fe en algo que no se ve, pues tú también. Porque hasta hoy en día la teoría de la evolución es teoría porque no es comprobable. Tienes que tener fe en esa teoría porque por eso se llama teoría y no se llama ley de la evolución. Entonces tú me puedes acusar a mí si vienes hoy primera vez y puedes decir, ay, tráigase un científico. No, no es necesario. Porque si me acusas de tener fe, yo digo, pues tú también estás teniendo fe, pero no te has dado cuenta. No te has dado cuenta. ¿Sí? Pero el insensato corazón del hombre a veces lo ciega. Ahora, no es una regañiza. Si vienes por primera vez, no te estoy tratando de regañar, por favor, no te enojes. Pero sí quiero dejar en claro que Dios está diciendo, sabes que el día que tú estés frente a mí, tú no puedes decir, no, es que nadie me habló de ti, porque yo hice mi creación para que tú supieras de mí. Punto. Ahora, entro al tema porque no podía entrar sin la introducción. Quizás te preguntes, ¿por qué nos hablas de esto si el 90% de aquí creemos en Dios? ¿No? Bueno, en primer lugar, alguien puede estar escuchando esta prédica algún día o lo está haciendo ahorita y no conoce, o más adelante porque está en nuestras redes sociales y puede escuchar. Y era necesario decir esto, ¿no? Entonces, que es necesario decirte que Dios quiere establecer una relación contigo y por eso envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por tus pecados y por los míos. Y que es a través de Él que tú puedes ser hecho un hijo de Dios. No creación nada más, porque todos somos creación, pero ser hecho un hijo de Dios solo a través de Jesús. Y Él nos creó con ese propósito, tener una relación Él con nosotros, ¿sí? Pero en segundo lugar, es porque hoy te quiero hacer reflexionar. ¿Es en Dios en quien crees? ¿Es en el Dios que se reveló a Moisés y le dijo, yo soy el que soy en el que tú crees? ¿Es en el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados en el que tú crees? Porque yo te quiero decir una cosa, o mejor dicho, tres cosas que Dios no es. ¿Sí? Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Él no existe para cumplir nuestros deseos. ¿Sí? Tú y yo fuimos creados por un deseo de su corazón de entablar una relación sincera y verdadera. ¿Sí? Entonces, cuando esa relación se lleva a cabo a través de Jesús, nuestra vida cobra sentido. Pero Él no nos diseñó para que nosotros seamos lo que les estemos pidiendo a Él.
Y mucha de la humanidad vive engañada pensando que Dios es el genio de la lámpara maravillosa. Yo le pido algo y Dios me lo tiene que dar. Yo quiero esto y Dios me lo tiene que dar. Yo quiero lo otro y Dios me lo tiene que dar. Y te pasas toda la vida pidiendo. Y Dios no es eso. No es ni tu propósito ni es el de Dios. Y no entiendes quién es Dios. Quedamos cortos, ¿no? Dios no es un castigador tampoco. No está viendo y condenando el más mínimo de nuestros errores. ¿Sí? Ganaste 100 pesos y tenías que diezmar 10. Y diezmaste 5. Y tú te la pasas toda la semana pensando, le robé a Dios. Y sí le robaste a Dios. Pero pensando, a ver si no me atropella alguien. Porque y Dios, yo no soy un castigador. Tú quieres mi bendición, diezma. Pero no te voy a matar porque no diezmaste. ¿Quieres vivir en bendición? Diezma. Pero no por eso te voy a enviar todos los demonios para que te ataquen. Eso no es Dios. Dios no es un castigador. Dios no es eso. Dios no es un ser cambiante que se amolda a la modernidad, ni busca la aprobación de la mayoría. Dios no es políticamente correcto. Yo estaba una vez en una plática, estábamos ahí algunos cristianos, ¿no? Y de repente alguien empezó a hablar acerca de no, si dos personas del mismo sexo se pueden casar y el amor y que no sé qué y todo, ¿no? Y uno de los cristianos se para y dice, bueno, sí, dice, o sea, Dios respeta el amor. Y yo dije, ¿qué estás diciendo tú? O sea, ¿qué estás bien de tu cabeza o algo así? Dice el Paz. Y habló sus tonterías y media. Y cuando me preguntaron a mí, le digo, eso no es correcto, le digo. No es correcto. Nah, pero que ustedes, los cristianos, que no sé qué, empezó, ¿no? La persona que estaba dirigiendo ahí. Dice, nosotros sí los aceptamos y que no sé qué. Yo también los acepto, le digo. Pero no te voy a decir que lo que están haciendo está bien, porque es pecado. Es pecado. Está mal. ¿Tú crees en Dios o no? Sí, pero yo creo en un Dios que ama y que no sé qué. Nada, dijo. Mira, yo te voy a decir una cosa, le dije. Y ya lo he platicado en algunas ocasiones. Le digo, yo he ido a la central de Abastos. Y hay un lugar donde se ponen los homosexuales, se prostituyen y ahí está. Y yo los he abrazado, yo he orado por ellos, le digo, y yo he hablado con ellos y les he dicho, Dios te ama, le dije. Y yo te quiero preguntar, tú estás muy bueno para decir que los defiendes, pero ¿cuándo has hecho algo por ellos? Le dije. ¿Cuándo? No, pero aquí ¿quién nada más estás hablando? Le digo, pero no estás haciendo nada. Porque cuando me enojo, también me enojo. No, si es que es bien fácil, ¿no? Le digo, si yo veo que alguien se está camino al precipicio y se va a matar, ¿qué digo? No, hay que respetarlo. O voy y le digo, oye, estás rumbo al precipicio y te cae. Si me mete un golpe y me saca el aire y se quiere meter al precipicio, pues ya es asunto de él. Y a mí no va a quedar que yo le dije, oye, vas rumbo al precipicio y vas a morir. Entonces, es que tenemos que entender esa parte. Dios no es políticamente correcto. ¿Qué pasaría si tú te lanzas para gobernador y te preguntan, oiga, ¿usted está a favor de los matrimonios homosexuales? A lo mejor a mí me meten en la cárcel algún día si ven esta cosa, porque ahora ya se ha vuelto tan problemático. ¿Qué responderías? No, es que si condeno, todos los medios de comunicación se me van a venir encima. Entonces tú eres políticamente correcto, pero no eres un cristiano de verdad. Esta es la realidad. Jesús no fue políticamente correcto, o fue políticamente correcto. Él dijo lo que tenía que decir, ¿sí o no?
a quien en su momento era la autoridad, no la autoridad política, sino la religiosa, los que se sentían acá los santos y todo lo demás, les digo, ustedes son sepulcros blanqueados, bien chulitos y adornados por fuera, pero llenos de podridos por dentro. Sí les digo. Y no eran al gobernador o al presidente al que le estaban diciendo, Él le estaba diciendo a lo que en ese tiempo era una figura como de pastor, como de sacerdote, como de dirigente. A ellos les estaba diciendo. No fue políticamente correcto jamás. Él habló con la verdad. Ese es Dios. Ahora, te pregunto otra vez, ¿es ese Dios el Dios del yo soy en el que tú y yo creemos? Porque si creemos en ese Dios, entonces nosotros somos parte de una iglesia activa. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si tú crees realmente en Dios, entonces también hay un chip en tu corazón que dice hay un deseo de Dios, y ese deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y sus vidas sean restauradas. Tú no te puedes quedar sin hacer nada. No puedes quedar pasivo. Tienes que ser activo. Y si tú eres una persona activa, con todo y los errores que cometemos, pero eres una persona activa en el reino de Dios, entonces si tú estás creyendo en ese Dios que dijo yo soy el que soy. Oiga, paz, cuesta, sí, cuesta, pues cuesta. Claro que cuesta. Tiempo. Yo le decía a mi esposa, yo no sé cómo le vamos a hacer, le digo, porque tenemos tantas cosas que hacer. Tengo 3 hijos. Bueno, ¿quién me manda a tener 3 hijos también, no? Pero tengo 3 hijos. Entra uno al fútbol y regreso a llevar a la que va al boli. Y me espero media hora porque ya va a salir el del fútbol. La regreso a la casa y regreso por la del boli. Y después de lo del voleibol tengo que ir por la que va a entrar a música más a la noche. Y así está mi día. Y en ese inter, oiga, pastor, quiero pedirle un consejo. Claro que sí, ¿qué pasó? Y ahí voy caminando y escuchando. Pero yo sé lo que Dios hizo por mí. Yo sé cómo Él cambió mi vida. Yo sé hacia dónde iba mi vida. Yo no estaría vivo. Yo sé lo que fui. Y yo sé lo paciente y amoroso que ha sido conmigo, a pesar de que cuando ya le conocí y le entregué mi vida, cometí errores y la regué. Y como Él no me condenó, ni me desechó, ni nada, sino me amó y me restauró. ¿Cómo no vas a vivir agradecido? ¿Y cómo no vas a ser parte de una iglesia activa cuando tienes un Dios que te ama tanto? Esa es la realidad. Dice Romanos 10, 14 al 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Anoche estaba yo, y me acababa yo de bañar y me estaba yo secando los pies y dije, no, sí, son hermosos, chulotes pies tengo yo. ¿Quién es Dios entonces? Ya vimos que no es el Dios que nos está aquí para cumplirnos nuestros caprichos. No es un Dios que se adapta políticamente a lo correcto. No es un Dios que varía, ¿no? A veces veo, y lo he platicado, ¿no? Veo a algunos influencers, o cómo le llaman a esos, ¿sí, no? Yo no sé qué influencian, pero bueno, son influencers, dicen. Y yo los veo y hablando como de que vive tu vida y que el que se tiene que morir se va a morir, y para qué crees en Dios, y un montón, ¿no? Y un montón de seguidores, millones de vistas. ¿Sí? Y yo no crees que me molesta y me da ganas de meterles unas cachetadas, o sea, realmente no, sino yo digo, ¿cuánta gente vive engañada?
por uno que está engañado, pero que sabe hablar bonito. Tal vez yo no sé hablar bonito, pero la verdad está en mí porque Cristo está en mí. Tal vez tú no sepas hablar bonito, pero la verdad está en ti, y tarde o temprano la verdad va a triunfar. Puede que tú estés tratando de hablarle a un amigo o a una amiga y tú estás hablándole de Dios, y a lo mejor tienes otro amigo que es más elocuente, y cada vez que tú hay más, medio vas construyendo, llega el otro y destruye con sus chistes y con todo, ¿sí? Pero te voy a decir una cosa, tarde o temprano la verdad va a triunfar. ¿Por qué? Porque lo que es falso tarde o temprano sale a la luz. Yo les platiqué de un científico matemático que nos fue a ayudar en un proyecto en el que estaba yo en la Ciudad de México. Y con él hicimos un montón de ajustes para unas estadísticas que me pedían en el trabajo. Antes de todo eso quisimos hacerlo, no pudimos, hasta que llegó él, un doctor en matemáticas, y nos dijo: no, la están regando, miren, las fórmulas se aplican así, ya nos explicó, y empezamos a meter eso en la computadora, porque eso es lo mío y todo. Y cuando veo, ¡pum!, cuadró todo. ¡Wow! Dije, no, este cuate sí es una eminencia, ¿no? Y cuando ya terminó y todo, me platicó y todo, y pues todos en el trabajo saben que yo soy cristiano, ¿no? Y no falta el chismosote que te quiere hacer quedar mal, ¿no? ¿Sí? Y el doctor me dijo: oye, Jesse, dice, es una persona muy buena, dice, pero no entiendo por qué, siendo tan inteligente, crees en Dios, me dice. Y digo: creo en Dios, le digo, porque veo a mi esposa y veo a mis hijos y veo mi vida. Veo cómo Él me bendijo, veo cómo puedo estar en paz, cómo puedo llegar a casa feliz. Creo en Dios porque lo puedo ver en las personas que ama, cómo Él ha guardado mi corazón, y puedo serle fiel a mi esposa. Porque chavo como yo, pues cualquiera, no es cierto, pero o sea, yo veo. Y cuando yo le estaba hablando eso, estaba la secretaria ahí. No recuerdo exactamente ahorita ya las palabras, pero sí recuerdo que le pegó a la mesa y: por eso no me gusta hablar contigo, y que se va. Y la secretaria, yo me quedé así: yo era este loco, ¿qué le pasó, no? Y entra la secretaria, su secretaria de ella, su asistente, y me dice: le pegaste donde más le duele, dice. Ya lleva 3 divorcios y va por el 4, dice. Entonces, ¿quién es inteligente y quién no? Porque la verdad tarde o temprano sale a la luz. Tarde o temprano. Dice Juan 14 del 5 al 11: dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino. Fíjate, ese Tomás, que bruto, dijera a mí, ¿no? Pero gracias a él tenemos este versículo tan hermoso. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también al Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Ay, qué hermosa respuesta de Jesús. Dijo: pero Felipe, tanto tiempo ya llevo entre ustedes y todavía no me conoces. Yo digo que él metió un zape. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice: ¿cómo puedes decirnos, muéstrame al Padre? ¿Cómo puedes preguntar esto? Oye, si tú dices: es que yo quiero conocer más a Dios, conoce a Jesús. Mira las escrituras, abre los evangelios. Yo me acuerdo que cuando le entregué mi vida a Cristo, lo primero que hice fue leer y leer y leer los evangelios. Yo quería conocer a Jesús. Y yo no entendía nada de esto que hoy te estoy explicando, pero yo quería conocerlo. Y me di cuenta cómo, conociendo a Jesús, Dios era revelado a mi vida. No seas la generación del microondas, que le digas: Dios, háblame, y nunca lees tu Biblia, nunca oras, nunca haces nada. Quieres agarrar y meter la Biblia en el microondas y que te salga algo que te comas y que ya sepas que es Dios. Pero Dios está buscando, dice la Biblia, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Está buscando gente que realmente lo ame. ¿Con quién te casaste? Ya tú, ¿con quién te casaste? ¿O con quién te gustaría casarte si estás soltero? ¿Con alguien que te ame o no?
a la fuerza, que esté obligado a amarte. ¿No? O con alguien que digas, pudo elegir a un montón, pero me eligió a mí. Puso sus ojos en mí. Yo reviso mis redes a veces y veo las fotos que a veces nos toman cuando pasamos a compartir mi esposa y yo. Y en la mayoría de ellas mi esposa me está viendo y está contenta. Yo digo, no, pues es lógico, ¿no? ¿Sí? Ya, pero ya fuera de relajo, ya fuera de relajo. Ya va a decir, cómo está predicando, si es bien vanidoso. No, es relajo nada más. O sea, pero yo la veo y eso alegra mi corazón y digo, ella me ama. Yo la amo tanto como ella me ama, yo también la amo. Pero eso alegra. ¿Cómo crees que alegra el corazón de Dios cuando tú lo amas de verdad? Él pudo haber hecho robots, pero no lo hizo. Decidió crearnos a ti y a mí, imperfectos y todo, pero decidió dejarnos a nosotros la elección de si lo amamos o no lo amamos. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿sí? Está diciendo, oye, si tú realmente me amas, pues me tienes que conocer si quieres conocerlo a Él, ¿no? ¿Cuándo viste a Jesús afanado? ¿Cuándo lo viste ahí a ver si sale para la quincena? ¿Cuándo lo viste? ¿Cuándo lo viste de flojo, esperando que todo llegara? ¿Cuándo lo viste llorando porque perdió el América? ¿Cuándo? Bueno, no pierde porque paga, ¿no? Pero eso es otra cosa. Ay, me toca predicar a mí cuando le toca al Pastor Ernesto y a ver qué va a decir él, ¿no? Sí. Oye, tal vez tú y yo estamos batallando muchas cosas porque no conocemos a Dios. Y no conocemos a Dios porque no nos hemos dado a la tarea de conocer a Jesús, de ver su vida, de alimentar nuestra relación con Él, de tomar un tiempo todos los días y hablar con Jesús en la intimidad de tu cuarto sin que nadie te vea y platicar con Él como platicas con un amigo. Es nuestro Rey y es nuestro Señor, pero también es nuestro amigo. Y puedes hablar y platicar con Él. Entonces la tarea queda de tu lado. Ahí donde estás en tu lugar, cierra tus ojos un momento. Y primero quiero hacer, porque puede venir alguien que nunca lo ha hecho, y primero quiero hacer un llamado a aquellos que nunca han aceptado a Jesucristo en su corazón y nunca lo han reconocido como su Rey, como su Señor, como aquel que murió en la cruz por sus pecados, pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y si ese es tu caso, yo te invito, ahí donde estás, levántame una mano y vamos a hacer una oración. Bien, veo unas manos. Baja tu mano. Y le voy a pedir a quienes levantaron su mano y a quienes ya lo han hecho, que me apoyen nuevamente haciéndolo y repitiendo conmigo estas palabras. Dios, en esta mañana te entrego mi vida. Yo decido creer en Jesús, creer que Él murió en la cruz por mis pecados, pero resucitó y está sentado a tu diestra. Yo creo que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Ven a mi corazón, Jesús. Amén. Y ahora, repite conmigo, sigue con tus ojos cerrados. Si tú has estado creyendo en otro Dios que no es el Dios verdadero, no estoy diciendo que seas un hereje o algo, pero a lo mejor te has preocupado tanto por ti mismo en vez de realmente aprender a conocerlo a Él. Yo te invito a que ahí donde estás en tu lugar, hoy es un tiempo de decirle: Dios, perdóname, perdóname. Me he enfocado siempre en mis problemas, siempre en mis situaciones, y he dejado de confiar en ti. Me he olvidado que al buscarte a ti, tú te vas a encargar de todo lo demás. Que sí, ciertamente las cosas que me están pasando son importantes, pero lo más importante es buscarte a ti. Recordar cuando tú dijiste: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Dile a Dios ahí en tu lugar, dile: Dios, hoy yo decido descansar en ti y creer en ti como lo que tú realmente eres, mi Dios. Dile: mi Dios. Y creer en Jesús como aquel que me permite ser tu hijo. Dile:
Yo renuevo hoy ese pacto, habla con Él. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.